Buenas tardes, por favor enciendan sus cámaras y mantienen en silencio sus micrófonos. Muy buenas tardes para los presentes. Quien aparece conectado como estudiante de Derecho, por favor, activa cámara y se identifica. Activa audio, por favor. Sí, perdón. Gracias, doctor. Mi nombre es Andrea Jiménez, identificada con cédula 52-501-621 de Bogotá, doctor. Muchas gracias. Su merced hace presente Perdón, se hace presente en este proceso con qué interés. como público asistente, doctor. Ah, ok, ya. Bien, perfecto, listo. No hay Gracias, ningún doctor. ¿Puedo apagar inconveniente. la cámara? Sí, por favor, y el audio también. Gracias. Bueno, doctores, entonces de esta manera y atendiendo esta vista pública, el despacho no encuentra ningún inconveniente con la asistencia de tercero que se registra en el audio. Siendo las 3:36 de la tarde y escuchado ya los respectivos alegatos de conclusión, se reanuda la presente diligencia dentro del proceso ejecutivo singular bajo el radicado 5001-4003-006 2022-009-63, ejecutivo singular, demandante Fideicomiso Patrimonio Autónomo y los demandados ya referenciados, Santa Bárbara Motors, Santa Bárbara Constructores SAS, Shirley Milena Espinosa Gómez, Jacqueline Rivas Gaona y William Enrique Cabrera Molano. Previo a proferir la respectiva sentencia, se trae a colación un breve resumen de lo aquí adelantado. El pasado 21 de noviembre de 2022 se genera el acta de reparto de la demanda que fue presentada por la Sociedad Fideicomiso Patrimonio Autónomo Hotel Neiva en contra de las sociedades Santa Bárbara Motors SAS, hoy Agrocam Santa Bárbara SAS, la Sociedad Santa Bárbara Constructora SAS, Shirley Espinosa, Jacqueline Rivas y William Cabrera, donde se pretende el cobro ejecutivo de las cuotas adeudadas de la deuda, perdón, que reposa sobre el pagaré 00562, así como el cobro de los respectivos intereses moratorios. Por esta razón, el 22 de noviembre del 2022 se libró mandamiento de pago y se ordenó su respectiva notificación mediante los escritos de 31 de julio del año inmediatamente anterior. Los demandados contestaron su demanda y propusieron excepciones a través de apoderado judicial, razón por la cual mediante auto del 30 de abril de la presente anualidad se ordenó correr el traslado de dichos medios exceptivos, término dentro del cual el apoderado de la parte actora descorrió las mismas manifestando su inconformidad. Es por esto que el pasado 25 de junio de 2024 se decretaron las pruebas y se convocó a la audiencia del día de hoy. Entonces, historiado brevemente el proceso, este servidor profiere la respectiva sentencia dentro del proceso ejecutivo singular ya referenciado, teniendo en cuenta los siguientes considerandos. Respecto de los presupuestos procesales, se encuentran dadas todas las condiciones para poder emitir una decisión de fondo que pueda resolver esta controversia jurídica. Entiéndase estos llamados presupuestos procesales como todas estas condiciones de orden jurídico procesal, las cuales se cumplen a satisfacción. En primera medida, pues este juzgado es competente para conocer del presente litigio, las partes son capaces, las partes comparecieron legalmente,
como tampoco se observa algún vicio que invalide o que tenga la carga suficiente para hacer nulo el actuar procesal. En cuanto a los presupuestos materiales de la sentencia de mérito, para ello pues se estudia en primera medida la legitimación, y en cuanto a la legitimación en la causa, este estrado judicial no encuentra un reparo que formular. El fideicomiso Hotel Neiva, a través de su representante legal, ostenta efectivamente la calidad de acreedor, que para el caso que nos ocupa es el ejecutante, y las sociedades Santa Bárbara Motors SAS, Santa Bárbara Construcciones SAS, Shirley Milena Espinosa Gómez, Jacqueline Rivas Ganoa y William Enrique Cabrera Molano son los deudores ejecutados dentro de la presente acción ejecutiva. Entonces, sentado esto, el suscrito procederá a pronunciarse respecto de los medios de defensa formulados por el extremo pasivo, los cuales se resumen a el contrato no cumplido, inexistencia de la obligación y falta de legitimación por pasiva. En cuanto a las excepciones de contrato no cumplido y la inexistencia de la obligación, como quiera que las mismas guardan relación, se resolverán de manera unificada por este estrado judicial, anunciando de entrada que ninguna de estas dos excepciones tienen vocación de prosperidad, como pasará pues a indicarse. En primera medida, resulta pertinente indicar o aclarar que una cosa es un título ejecutivo y otra muy distinta es un título valor. Por ello, los títulos ejecutivos, como su nombre lo indica, es ese documento que le permite al deudor ejecutar la obligación que tiene que pagar. Es decir, que debe establecer en qué consiste, qué se debe establecer el deudor y el acreedor, debe indicar cuándo expira el plazo para cumplir su obligación. Pero pues lo más importante es que el deudor haya firmado dicho documento. Y a su vez, estos títulos ejecutivos tienen una clasificación entre singulares y complejos, entendiendo el primero de ellos cuando la obligación consta en un solo documento, y complejo cuando constan de varios documentos, como algunos contratos y sus anexos. Ahora bien, en cuanto a los títulos valores, esto se tiene que son documentos que contienen un derecho de pago o de cobro transmisible, ya que se puede pasar de una persona a otra. Y si se usan en nuestro medio, pues normalmente están utilizados para representar obligaciones, desde un préstamo no muy cuantioso, como pronto en una letra de cambio, hasta dentro de una posible factura de venta. De tal modo que las funciones de estos títulos valores es servir de instrumento de intercambio de dinero o de crédito a corto y a mediano plazo. Precisamente por esto es que nuestro Código de Comercio, en su artículo 619, establece como títulos valores: letra de cambio, cheque, bonos, certificado de depósito y bono de prenda, carta de porte y reconocimiento de embarque, factura y el pagaré. Entonces, aclarado este asunto y ante el desconcierto por parte del apoderado judicial de los aquí ejecutados, el asunto o documento objeto de ejecución es un título valor denominado pagaré. Por ello, las normas y el procedimiento habrá de adelantarse bajo los requisitos de su procedibilidad, los cuales también, para claridad de las partes, el despacho pasará a estudiar. En cuanto a estos requisitos del título valor, o para el caso que nos ocupa, el pagaré, tenemos que efectivamente a la demanda se aportó como título base de recaudo el mismo, en virtud del cual los aquí demandados se comprometieron a cancelar a la entidad demandante las sumas allí descritas. Instrumento cambiario que satisface tanto las exigencias generales consagradas en el artículo 621 del Código de Comercio como las especiales normadas en el 709, que al tenor reza, y abro comillas: el pagaré debe contener,
además de los requisitos que establece el artículo 121, los siguientes. Primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinante de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Cuarto, la forma de vencimiento. Cierro comillas. Aunado a lo anterior, también contiene este título las previstas en el artículo 422. Debe entonces, de lo expuesto, concluirse que los documentos base de recaudo para el caso objeto pagaré presta mérito ejecutivo. Por ello debe señalarse que para este despacho no existe reparo que pueda poner en entredicho esta validez o la eficacia del pagaré que se arrimó como báculo de la ejecución, pues fue presentado con la demanda, reunió los presupuestos de las normativas señaladas anteriormente, donde se encuentran dentro de aquellos los denominados títulos ejecutivos y dentro de los cuales ocupan un lugar preponderante los títulos valores. Entonces, los que por demás o por decisión legal a la luz del Código de Comercio les consagra un tratamiento especial, esto en el régimen de las obligaciones, al considerarlos esencialmente documentos formales que tienen que reunir determinadas características con una finalidad común, la cual es la de darle seguridad, rapidez y eficacia a toda la circulación de bienes, todo con un solo propósito, el propósito de responder a la movilidad y dinamismo propios del derecho mercantil. Sin embargo, y solo en gracia de discusión y advirtiendo que no nos encontramos frente a un título ejecutivo denominado complejo, el apoderado del extremo pasivo, junto con los mismos, denominados codeudores en la relación contractual, abro comillas, contrato de arrendamiento, manifiestan un presunto incumplimiento inicial por parte del ente encargado de hacer entrega de unos locales comerciales. Sustento este que carece de todo material probatorio, pues no se arrima prueba siquiera sumaria de que así haya sucedido. Contrario sensu, el extremo activo en su derecho o en buen uso de su derecho, allega una serie de documentos que acredita la poca intención por parte de los aquí ejecutados en lograr a feliz término dicha entrega. Pruebas que en ningún momento fueron controvertidas, fueron refutadas por los aquí demandados. Es por esto precisamente que la Constitución en mora al día de hoy, pues no puede llamar a desconciertos por parte de los demandados. Máxime cuando del interrogatorio de parte es evidente el distanciamiento que tienen para con las obligaciones generadas, distanciamiento que se axioma del mismo interrogatorio de parte realizado particularmente a las ejecutadas Jacqueline Rivas y Shirley Espinosa, quienes todo el tiempo manifestaron desconocer las consecuencias de estampar su firma en el pagaré, pero dicho pues desconocimiento obedeció a que, como ellas mismas lo indicaron en su oportunidad del interrogatorio, no leyeron el documento antes de firmarlo. Simplemente por la confianza que existía fue que lo hicieron. Consecuencias que incluso asumirían como persona natural y como persona jurídica. En ese orden de ideas, conforme las defensas del gestor judicial del extremo pasivo, pues resulta pertinente aclarar que entre los principios que rigen la clase de títulos que aquí se analiza, se encuentra entre otros el de la autonomía, en virtud de la cual el demandante no requiere para su ejecución ninguna prueba adicional que acredite la existencia del derecho incorporado. Así las cosas, como la carga de la prueba se invierte, le corresponde únicamente a la excepcionante demostrar la no existencia de dicha obligación a través de su contestación de demanda o a través de los mecanismos probatorios que la ley establezca para tal fin. Para el caso que nos ocupa, la inoperancia del pagaré 00562, diligencias estas que brillan por su ausencia. Es por esta razón y ante el evidente cumplimiento de los requisitos del pagaré, que para este despacho pues no son de recibo los argumentos esgrimidos en los medios exceptivos, pues nótese
que todos van encaminados a determinar el incumplimiento dentro de un contrato de arrendamiento generado entre los aquí demandados y el operador inmobiliaria Pactia, quien por demás no hace parte de la presente litis. Por ello, se declararán imprósperas estas excepciones. En cuanto a la legitimación en causa, como ya se indicó al señalarse frente al cumplimiento de los presupuestos materiales para poder emitir la sentencia, estos se encuentran acreditados. Para este estrado judicial, como ya se indicó, no existe reparo alguno, como quiera que de la simple lectura al pagaré, como el escrito de demanda, se observa que la demandante es Fideicomiso Hotel Neiva, la cual ostenta calidad de acreedora, es decir, la persona a quien debe hacerse el pago, es decir, la ejecutante. Respecto en la legitimación por pasiva, se logró establecer con el material probatorio aportado y allegado a la demanda que los aquí ejecutados son las sociedades Santa Bárbara Motor, hoy Agrocam, Santa Bárbara SAS, Santa Bárbara Construcciones SAS, Shirley Milena Espinosa Gómez, Jacqueline Rivas Gaona y William Enrique Cabrera Moleno, quienes ostentan la calidad de deudores y conforme el artículo 676 cuentan con la calidad de aceptante, tema sobre el cual pues no queda la menor duda, no solo por la presunción de autenticidad de que gozan todos los títulos valores, tal como lo determina el 793 de la obra comercial y el artículo 244 del Código General del Proceso, sino porque la misma no fue controvertida por ninguno de los ejecutados. Memórese que durante todo el interrogatorio, todos y cada uno de los demandados manifestaron y aceptaron haber firmado de manera voluntaria, sin coacción alguna, el pagaré báculo de la presente ejecución. Bajo estas premisas y con la evidente carencia probatoria que respalde las afirmaciones del extremo pasivo, se declararán no prósperas las excepciones propuestas. Colofón de lo anterior, tenemos entonces que el título de la presente, báculo de la presente acción ejecutiva reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, imponiéndose así la existencia del mismo y por ello es procedente la ejecución de la obligación en ella plasmada, toda vez que contiene, como se indicó, obligación clara, expresa y exigible, ya que de forma clara tiene incorporado el derecho de los demandados y se determina el beneficiario, la fecha de vencimiento y las condiciones del cumplimiento, sin que con el escrito que contiene o que contiene, sí, los medios exceptivos se acredite lo contrario. Finalmente, y en cuanto a las agencias en derecho, y atendiendo a que se dictará sentencia favorable a la parte demandante, ante la improsperidad de los medios exceptivos, se tasarán las mismas en la suma de 1.500.000 pesos. Esto conforme al acuerdo número PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no aprobadas las excepciones de mérito formuladas por el apoderado de los ejecutados denominadas contrato no cumplido, inexistencia de la obligación, falta de legitimación por pasiva. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se dispone seguir adelante con la ejecución en contra de las sociedades Santa Bárbara Motor, hoy Agrocan Santa Bárbara SAS, Sociedad Santa Bárbara Constructora SAS, Shirley Espinosa Gómez, Jacqueline Rivas Gaona y William Enrique Cabrera Molano, tal como fue dispuesto en el mandamiento de pago de fecha 28 de noviembre de 2022. Tercero, ordenar la liquidación del crédito en los términos y formas señaladas en el artículo 446 del Código General del Proceso. Cuarto, ordenar el avalúo y remate de los bienes cautelados y de los que posteriormente sean objeto de tales medidas para que con su producto se pague el crédito y las costas procesales. Quinto, condenar en costas a la parte ejecutada, incluyase como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos, liquídense, incluyanse por la Secretaría. Dado su pronunciamiento oral, la presente decisión, doctores, quedará notificada en estrados, anunciando que contra ella no proceden los recursos de apelación por tratarse de un proceso ejecutivo de mínima cuantía, por tanto, tramitable en única instancia.
En ese orden de ideas, siendo las 3:54 de la tarde, el despacho dará por finalizada la presente diligencia, indicándoles que se levantará un acta y será firmada por el titular de este despacho de manera electrónica, esto a voces del artículo 107 del Código General del Proceso, la cual pues quedará a disposición de los aquí interesados. Doctora Aristizábal, doctor Cruz, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Mil doctor. gracias, su señoría. Buena tarde para todos. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien, muchas gracias.